liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, el programa que te lleva a viajar por el mundo del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, justamente. Claro que sí, acá nos hacemos preguntas que nos llevan a respuestas, pero que también nos llevan a otras preguntas y a algunas respuestas quizás, pero más preguntas, y esto es infinito. Y hoy tenemos un programa especial porque lo vamos a dedicar entero a un solo tema, porque ayer se cumplió 100 años de la creación de YPF, Yacimientos 100 años Petrolíferos es un Fiscales. montón. Es un montón. La empresa argentina que se encarga de la producción, la exploración, la distribución de gas, petróleo y sus derivados, y que cumple ni más ni menos que un siglo. Un siglo de historia, así que en este especial lo vamos a hacer de la mano de Sergio Kuchniewski. Le damos un aplauso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo Muy andan? bienvenido. ¿Todo bien? Qué alegría de verlos. Igualmente. Mucho tiempo. 100 años, un centenario. A través de la historia de YPF se podría contar la historia argentina de esos 100 años. Un poco es eso lo que vamos a hacer. Contar esa historia que es contar la historia de los argentinos. Genial, arranquemos. Excelente. Vamos. Sergio, bueno, 100 años de YPF. ¿Cómo empezó? Bueno, la precuela podríamos decir. Claro. 1865 por primera vez a un jujeño se le ocurrió que podría servir el petróleo para iluminar el espacio público. Mira. Intentó, ahí está registrado el primer trámite para que le permitan, etcétera. Fueron tantos trámites que desistió. Yo hubiera hecho lo mismo. 1907, fecha clave, diciembre de 1907. Están Sí. perforando en Comodoro Rivadavia, Ya buscando. ya buscando. Lo que pasa es que ahí hay distintas versiones, porque algunos dicen se descubrió de casualidad buscando otra cosa. Ah. Sin embargo, hay una carta de Francisco Moreno, el famoso perito, después todo el mundo lo conoció por el claro, perito, claro. Mirá. en el que le dice, miren, lo único que les digo es que si perforan ahí, agua no van a encontrar, pero capaz que encuentran algo más valioso. Wow. Epa. ¿Pero se refirió al petróleo? o? Se Tenía refirió al buen petróleo. ojo. Ah, tenía- Pero viste cómo El el perito. debate quedó ahí. Sí, El sí, tema es que llegaron a 525 metros de profundidad en Comodoro Rivadavia, no es fácil. Sí. Y de repente sale un líquido viscoso y el Epa. telegrama que mandan a Buenos Aires es: encontramos querosén. No Mirá. te puedo creer, mirá. Mandan a detener la obra, el señor Krause manda a detener la obra, empiezan a verificar a ver qué era, y lo que dicen es: acaban de encontrar petróleo. Entonces esa es la fecha clave del descubrimiento del petróleo en la Argentina, 1907. 1907. Bien. Sin embargo, ahí empezó un debate, ahí nomás empezó un debate. Sí. ¿A quién pertenece Claro. el petróleo y todo lo que está en el subsuelo de la patria? Claro. Y segundo, ¿quién va a hacer este trabajo? Claro. Ya había compañías inglesas muy interesadas en hacerlo, y esto se salda de una manera bastante particular porque se declara que todo lo que está en el subsuelo es del Estado Nacional. Se crea una subsecretaría para que se empiece a ocupar no solamente de quién es, sino cómo lo vamos a explotar, y rápidamente llega la Standard Oil y empieza ahí una especie de puja. La Standard Oil es una empresa norteamericana que se encarga de exploración, distribución, La gran petrolera fabricación. del La gran mundo en petrolera ese del mundo. momento. Hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy, Bien. y aparte muchas veces presente en la historia argentina. Pero en medio de esa puja, lo que ocurre es que el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en los últimos meses ya de su primer gobierno, Sí. crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. No federales. No, pero federal puede ser. Podría ser. El Sí. tema es que no privados. Claro. ¿no? Sí. Y lo que ocurre a partir de ahí es que el próximo gobierno, que es el de Marcelo Tela del Alvear, pone al frente de YPF a Enrique Mosconi, que era un militar, pero cuando los militares todavía tenían algunos, ¿no? Sí. Cierta conciencia nacionalista. Y entonces todo el esfuerzo de Enrique Mosconi va a ser en que la empresa YPF monopolice el petróleo de la Argentina y se encargue de todo el proceso, de todo. Que Desde es la extracción, extraerlo, refinarlo, Distribuirlo, claro. Y explorar, que es una parte de la industria del petróleo que explorar. hasta el día de hoy es carísimo porque cuesta muchísimo hacer los pozos y a veces no hay nada. Es todo un bueno, poco por tanteo, en exactamente, buena medida. Exactamente. Ahora, el tema ahí es que para algunos historiadores, eso también está en debate, Sí. el golpe de 1930 está relacionado con el petróleo. Otros dicen que a no, ver. pero el haber nacionalizado
Es decir, haberle quitado la posibilidad del negocio del petróleo a empresas inglesas. También había una puja entre ingleses y norteamericanos. Finalmente se saldó, va a ser argentino. Es absolutamente de vanguardia, porque en el momento que se toma esta decisión, solamente un país lo había hecho. ¿Cuál? La Unión Soviética. Ah, mirá. Es decir, estamos hablando de un país comunista que hace esto, y el segundo país que lo instrumenta es la Argentina. Mirá. O sea, en el resto de los países que ya se sacaba el petróleo debajo de la tierra, pero eran siempre empresas privadas, no existía esta... O no había monopolio, por lo menos. No había monopolio, el grueso del negocio se lo quedaban otros. Ajá. 10 años después recién lo hace México. Mira. Y recién en la década del 60 se juntan varios países petroleros, fundan la OPEP. Claro. Claro. Y dicen, me parece que nos conviene que el negocio lo hagamos nosotros y que el que explote se lleve una comisión. Pero eso la Argentina lo había hecho de movida. En 1936, otra fecha clave. La OPEP es la Organización de Países... productores de petróleo, productores de petróleo. Claro, lo que pasa es que las siglas en inglés, pero el tema es que los países petroleros deciden hacer como una especie de lobby y fijar todos juntos el precio del petróleo. Esa es la crisis del 73, mucho más adelante. Eso termina ¿no? la crisis del 73, pero Claro. ya en los 60 deciden Bien. y ponen mucho más valor al petróleo, que a mitad del siglo XX el petróleo movía el mundo. Claro. Ya a mitad del siglo XX, claro. Pero al principio de todo, cuando empieza YPF, en ese momento, ¿se usaba mucho petróleo acá? ¿No se usaba? ¿Éramos autosuficientes ya con el tema petróleo? Lo ¿no? que más se usaba era carbón. Se usaba carbón. Y ya empezaba a ser complicado porque el carbón argentino no era igual que el inglés, rendía menos, traerlo era costosísimo, había muchas contras. Y el petróleo era presentado como el futuro. Claro. El futuro. Hoy en día sería el pasado. Claro, Pero, total. Pero en ese momento era no Sí, solo combustible para la industria, también para la fabricación de plásticos. Claro, pero sobre todo para algo que estaba empezando a crecer y crecía a una velocidad impresionante, que es el automóvil. Claro. El automóvil, y ustedes fíjense este detalle, ya en 1936 el Automóvil Club Argentino hace un acuerdo con YPF Mirá. para poner las estaciones de servicio a lo largo de todo el país, y el mismo Automóvil Club es el que empieza a garantizar que se hagan los caminos, Mirá. que se hagan las rutas, que se desarrolle el tema del automóvil. Esto ya venía pasando en Estados Unidos. Y por lo tanto, las primeras estaciones de servicio de YPF, todavía hay muchas, están de la mano del Automóvil Club. Es verdad. Recién en 1945, en el barrio de Chacarita de la ciudad de Buenos Aires, hay por primera vez una estación de servicio de YPF no ligada al Automóvil Club, y un plan que luego va creciendo, que dice, bueno, por lo menos tiene que haber una estación de servicio cada 150 kilómetros. Y en el 45, fecha que viste como que aparece una YPF fuera de acá, ahí porque bueno, ahí también está todo el tema del peronismo que empieza... Incipiente. En el 45 no se olviden que el 17 de octubre del 45... Claro. Esto ya no tiene que ver con el peronismo, sí tiene que ver con ese gobierno previo al peronismo que tenía ideas similares. Ahora, a partir del gobierno peronista, justamente, hay un impulso y una especie de focalización en la importancia que tiene una empresa como YPF y el petróleo para lo que se llamaba en esa época construir una Argentina potencia. Claro. Bien. Es decir, para que un país sea una potencia, entre otras cosas, se tenía que autoabastecer de petróleo, si no, no había chance. Claro, ¿Y a esta altura ya se sabía que Argentina tenía muchos yacimientos de petróleo? Sí, ya se sabía que tenía muchos y también se sabía que podía tener muchos más. Claro. Y al mismo tiempo, esta importancia que se le da al petróleo hace que en la reforma constitucional de 1949 se incluya el tema de que el petróleo ya no es simplemente una decisión, es constitucional. Habría que modificar la Constitución para que YPF deje de ser una empresa estatal nacional. No me quiero adelantar porque faltan muchos años, pero después, ¿qué pasó en los 90 que se privatizó? Y te estás adelantando. Bueno. Ahora vamos a Sí, llegar. sí, claro. Pero no te preocupes porque No ya me quiero llegamos. adelantar, pero me adelanto. Pero, claro. Bueno, me aguanto. Pero, espera, ¿y durante el gobierno de Perón volvió a ser monopolio YPF o se aceptaba también competencia? No, monopolio de venta de nafta fue nunca. Lo que es la explotación del petróleo, de todo lo que se extraiga del suelo argentino, ahí sí, bien. Fue petróleo. Pero, ¿qué pasó? El mismo gobierno peronista, que hizo un enorme esfuerzo para que YPF logre ser la empresa que nos autoabastezca, es decir, que no necesitemos más que lo que tenemos, no lo logró nunca.
Ajá. Entre otras cosas, porque bueno, no era tan fácil, ustedes vieron el tema de las inversiones, etcétera, pero Perón termina firmando un acuerdo con la Standard Oil justamente, Ajá. dándole una participación a cambio de que lleguen esas inversiones Claro. y se pueda hacer un desarrollo productivo. Y ahí aparece una figura muy interesante, que es Arturo Frondizi, que escribe Petróleo y Política, un libro que se convierte en bestseller, como que lo corre a Perón por izquierda, Mirá. diciendo Ah. le están entregando la patria, Mira, por el acuerdo con la Standard Oil. por de acuerdo con la Standard Oil, Mirá. se hace famoso, de hecho, pasa al primer plano en la política argentina, llega el golpe del 55, Claro. la Constitución del 49 no había que reformarla, simplemente la anularon, volvió la vieja Constitución, pero apenas 3 años después, en 1958, Frondizi se convierte en presidente. Claro. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario de lo que escribió en el libro Petróleo No, y Política. no te puedo creer. Hizo acuerdos con las empresas extranjeras petroleras, Mirá. etcétera, pero planteó algo que movilizó mucho a la opinión pública de aquella época, que se llamó la batalla del petróleo. La batalla del petróleo. Y la batalla del petróleo consistía en tratar de lograr el autoabastecimiento. Bueno, claro, quizás se necesitaban inversiones para poder llegar a ese punto de ser autosuficiente. Claro, uno podría decir, ¿se necesitaban las inversiones extranjeras? ¿O la podría haber hecho el mismo Estado Nacional? ¿Qué recursos podría haber conseguido? No importa, no estamos para resolver Claro. el pasado. Sí, sí. Pero sí, para dejar planteado este tipo de Sí. debates que existían y fuertemente. Y la verdad es que durante mucho tiempo YPF siguió creciendo, se siguió desarrollando, se convirtió en una empresa enorme, la empresa número 1 de la Argentina. Es todavía la empresa más grande de la Argentina, pero con la dictadura militar, que se supone que era un régimen nacionalista, pasa todo lo contrario. Empieza a ser endeudada YPF. Dentro de todas las hipotecas que se hicieron en la Argentina para que el Fondo Monetario traiga dinero, etcétera, etcétera, YPF es impresionante el nivel de endeudamiento al que llega. Y esto deja a la mesa, aparte de la cantidad de despedidos, trabajadores de YPF desaparecidos y todo eso. Pero el problema que ocurre es que una vez terminada la dictadura, YPF queda con una enorme deuda. Ajá. Imagínense que una empresa petrolera no da pérdidas. Claro. No puede dar pérdidas. Pero ahí fue por un mal manejo. O sea, Por un mal manejo y aparte porque está endeudada por una cuestión completamente artificial. La YPF no necesitaba ese endeudamiento. Claro. Pero en 1991 llega la privatización. Se privatiza YPF. Recordemos que esto es una cuestión única porque Chile, que tuvo una dictadura como la de Pinochet, nunca se le ocurrió privatizar su cobre. claro. Claro. Brasil tuvo una dictadura que duró 2 décadas y Sí. las cuestiones básicas estratégicas de su economía no las privatizó. No, Petrobras en Brasil sigue hasta el día de hoy, sigue siendo la principal. Exacto, ahí digamos que esa época fue mucho más allá de lo que la misma región había ido y en 1997 la compra Repsol. Repsol, que al mismo tiempo que es una empresa extranjera, seguía haciendo bandera, el doble sentido de la bandera, con que bueno, YPF, la empresa de bandera, la empresa argentina, pero estaba perteneciendo a una empresa extranjera. Se pierde todo tipo de cuidado, se extrae petróleo sin cuidar de si las reservas iban a alcanzar o no se invierte, etcétera, etcétera. Y en el año 2012, ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decide la expropiación del 51% de la empresa. Claro. Sobre todo quitándole a Repsol esa participación mayoritaria. El 51% por lo menos lograba el control Claro. de la empresa, pero hay un 49% que sigue siendo privado y es una empresa que, a pesar del daño que se le ha hecho, tiene de una forma directa o indirecta cerca de 72.000 personas trabajando. Sí, Sí. sí, sí. Tiene 91 bloques productivos, es la petrolera, es la quinta petrolera de toda la región y a nivel mundial es la empresa número 136. Es muy poderosa, muy fuerte y aparte está en toda la Argentina. Sí, total. Incluso tiene estaciones de servicio donde otros no ponen Sí. porque no es económico, no rinde su Claro. en cambio YPF sí lo pone ahí. Y muchas actividades productivas no podrían darse lugar si no hubiera combustible en estos lugares remotos del país y hay gracias a YPF, o sea que cumple un rol central en la economía de nuestro país. Claro, y aparte los trabajadores de YPF, esto que ellos deben llamar los YPFianos, tienen o tenían muchísima participación desde muchos lugares, porque había barrios YPFianos, había clubes, etcétera, etcétera. Una participación social que hizo que muchos sintieran la cuestión de la pertenencia. Claro. Y por eso fue también tan doloroso y disruptivo
lo que ocurrió en los 90, en donde cerraron algunos lugares de YPF y pueblos enteros se quedaron sin posibilidad económica de sobrevivir. De hecho, todo el fenómeno piquetero que conocemos hoy en la Argentina nace a partir de esta privatización y pueblos enteros que se quedan sin posibilidad de sobrevivir. Entonces, hay muchísimo para hablar y tenemos invitados ahora en el próximo bloque que van a hablar sobre el tema, si querés, antropológico, ¿no? de YPF. Y también sobre ITEC, ¿no? Toda la parte tecnológica y de investigación que también hace YPF. Como tenemos un especial entero, Sergio se va a quedar con nosotros el resto del programa y no queríamos dejar de lado otros temas. Antes de ir al corte, vamos a ver las noticias científicas de la semana. ¿Te parece? Perfecto. Vayamos a verlas. Noticias científicas de la semana. El pterosaurio más grande de Sudamérica. Thanatosdracon amaru. Así fue bautizada la nueva especie de reptil volador descubierta por un grupo de científicos en el sur de Mendoza. Fue hallada por el becario del CONICET Leonardo Ortiz David en rocas de fines del período Cretácico, cuya antigüedad se estima en 86 millones de años. Los restos fósiles pertenecen a 2 ejemplares, un espécimen de mayor tamaño con una envergadura de aproximadamente 9 metros y otro de menor dimensión que se aproxima a los 7 metros. Descendió un 55% la donación de órganos. Mientras en 2019 Argentina se había acercado a las tasas de países europeos con 19,4 donantes por millón de habitantes, estos 2 últimos años registraron una disminución que los especialistas de la Sociedad Argentina de Transplantes calculan en alrededor de un 55%. En 2020 la pandemia complicó todo. Al elevado riesgo de trasplantar a pacientes con COVID se sumó la reducción de camas disponibles en terapia intensiva y esto provocó la disminución del acceso a la lista de espera. A partir de 2018, cuando se promulgó la ley conocida como Ley Justina, se había registrado un aumento significativo en los procesos de donación. A recuperar esas cifras. Incorporaciones a la Academia de Ciencias de América Latina. Cada año la Academia de Ciencias de América Latina suma a investigadores e investigadoras de la región. De las 37 académicas y académicos latinoamericanos que se incorporaron, 10 son del CONICET. Se trata de María Elena Álvarez, Dante Renato Quialvo, Gonzalo de Prat Gay, Alberto Echegoyen, Jorge Geffner, Ángel Luis Plastino, Jorge Rabasa, Lidia Skuspak, Amy Austin y Mirta Ana Schatner. Uno de los objetivos fundamentales de la Academia es promover y contribuir al desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones en beneficio del desarrollo y de la integración humana, cultural y social de América Latina y el Caribe. Que en la Liga de la Ciencia seguimos con este especial de YPF porque ayer cumplió 100 años y es un siglo de historia. Y como anticipamos en el bloque pasado, tenemos ahora 2 invitados de lujo que saben muchísimo sobre la temática YPF desde 2 perspectivas muy diferentes, sospechamos. Primero está Hernán Palermo, él es antropólogo y desde su mirada como antropólogo tiene mucho para compartir sobre la historia de YPF, ahora vamos a conversar con él. Y también nos acompaña Eduardo Borkin, él es ingeniero, tiene un doctorado en MIT y aparte es miembro del directorio de ITEC. Ya nos va a contar de qué se trata. Bueno, muy bienvenidos a los 2. Gracias. Sergio, por favor, comenzamos con la primera pregunta. Vamos a empezar con el antropólogo, con el amigo Hernán Palermo. ¿Cómo es que se fue haciendo, cómo se fue construyendo ese sentido de pertenencia de los trabajadores con YPF? En primer lugar, hay que marcar que podemos decir que YPF tuvo un modelo de desarrollo en los territorios. Esto quiere decir que se desarrolló a lo largo de la historia de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Es decir, en distintas provincias, en distintas ciudades, en distintos pueblos, íbamos a encontrar dependencias, refinerías, estaciones de servicio de YPF. Esto quizás, podemos decir, se compara con lo que fue ferrocarriles, pero YPF lo llevó a una maximización muy importante a lo largo de todo el territorio. Encontramos YPF en todos los lugares de la Argentina. Algunos autores plantean que era un modelo civilizatorio. Claro. Y cuando YPF se desarrollaba en un territorio, construía toda una infraestructura bien tradicional y muy estudiada, que es los barrios YPFianos, que replicaban en gran medida, digamos, las jerarquías del proceso de trabajo. Es decir, había barrios obreros, barrios operarios, barrios de supervisores, barrios de mandos medios. Y por otra parte, algo muy importante e interesante para ir construyendo esta identidad YPFiana, de familia YPFiana, es que YPF desarrolló una infraestructura espectacular, muy importante, muy profunda, muy extensa, de salud, sistema de educación, toda una infraestructura de recreación y ocio. Fueron muy importantes los clubes de YPF. Se practicaban deportes de todos los que te imagines, desde fútbol, básquet, tiro, boxeo. Los cines
de YPF, y lo que fue muy característico de YPF eran las proveedurías. Es decir, los trabajadores y las familias YPFianas podían acceder a un lugar de compras a muy bajo precio y esto era muy interesante para las familias YPFianas, pero también generaba muchas rispideces en las comunidades no petroleras, esta mirada de, bueno, ¿por qué los YPFianos tenían estos beneficios, ¿no? Bien, y paralelamente a esto, y lo incorporamos, lo invitamos al amigo Borkin, ¿cómo se llevó o cómo se pensó la cuestión del desarrollo tecnológico de YPF? ¿Fueron de vanguardia? ¿Se copiaron modelos extranjeros? ¿Hubo investigación? Mira, yo continúo con lo que decía Hernán, entre las cosas paradigmáticas de YPF, fue esta sociedad anónima que hizo junto con el CONICET. Única para el CONICET y única para las petroleras que yo al menos conozco, y creo que conozco a muchas petroleras. Una sociedad anónima, una empresa de tecnología, como decía Jorge Sábato, las famosas empresas de tecnología, YPF la hace, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la hace haciendo una sociedad anónima del 51% es YPF, el 49% es CONICET, es ITEC, YPF Tecnología. ITEC, el gran músculo de ITEC es que CONICET está dentro. Es decir, no es que concurrimos a CONICET, no es que contratamos a CONICET. CONICET es parte de ITEC. Cuando se crea ITEC, estaba lo que en YPF se llamaba el CTA, el Centro de Tecnología Aplicada, y de ahí se evoluciona a una sociedad que no es YPF. YPF es dominante en esa sociedad porque tiene el 51%, pero es una sociedad paralela a YPF, y en que no se va a resolver solamente los problemas del día a día de YPF, sino que se excursiona más allá de los problemas del día a día. Yo te diría que hoy los grandes temas en ITEC son la producción de gas y petróleo no convencional, Vaca Muerta. Vaca Muerta exige un montón de conocimiento, un montón de desarrollo. La sustentabilidad de la producción de petróleo y gas. ¿Qué se hace para que sea sustentable? ¿Cómo no se poluye? ¿Cómo se recuperan las áreas que estaban ahí? Y en las energías no convencionales, el litio. El litio, nosotros veníamos trabajando junto con un instituto del CONICET que se llama INIFTA, que está ahí cerquita nomás, en La Plata. Veníamos trabajando en el estudio de las celdas de litio, celdas que todo el mundo da por descontado que en Argentina se importan. Sí. A lo sumo te compras un montón de celdas en China, las pones juntas y armas una batería, pero las celdas, la idea era que en Argentina se importan. Nosotros dijimos, pero si sabemos tanto de celdas, si tenemos a la gente trabajando en celdas, ¿por qué no fabricar las celdas en el país? Y si encima tenemos litio, ¿no? Claro. Tenemos litio, ni más ni menos. Somos uno de los 3 grandes países que tienen litio de salmuera. Entonces nos juntamos con la Universidad Nacional de La Plata, el Ministerio de Ciencia y Tecnología pone parte del capital necesario, $1,5 millones. Nosotros, en nuestros fondos propios, ponemos $1,5 millones y la Universidad de La Plata pone el predio, la obra civil, y trae un cable, porque le hace falta electricidad, que alimenta esa planta. Esa planta va a entrar en producción, y siempre lo digo para quedar con el compromiso atado, va a entrar en producción, las primeras celdas las vamos a estar sacando a principios de diciembre. ¿Dónde van a ir esas primeras celdas? Necesitamos ir a un lugar que podamos controlar. Bueno, la primera batería hecha con celdas nacionales. Claro. Hay una isla frente a Astilleros Río Santiago que se llama Isla Paulino. Es muy conocida en La Plata, la gente va ahí a pescar y demás. Y en la Isla Paulino está desconectada el sistema eléctrico nacional y no tiene agua corriente. Entonces YPF va a poner ahí pantallas de energía fotovoltaica, que obviamente producen energía de día. Sí. Y de noche van a estar nuestras baterías produciendo energía. Va a ser el primer piloto, como decimos, de este tipo de batería. Y segundo, y para terminar con las renovables, el hidrógeno. YPF todavía no está trabajando en el campo del hidrógeno, pero nosotros estamos trabajando en varios frentes. Primero, a ver, si se produce hidrógeno y lo queremos distribuir haciendo un blending con el gas natural. ¿Cuánto hidrógeno soportan nuestros gasoductos sin que se fragilicen y se rompan? Segundo, hay una siderurgia argentina
que quiere ir transformándose en lo que se llama en Europa el acero verde y quiere empezar a reemplazar el gas en alguno de sus hornos por hidrógeno, por lo menos un blending entre gas e hidrógeno. Y decidió que nosotros le hagamos, junto con el CONICET, de nuevo, junto con el CONICET, el primer electrolizador de 1 megawatt que se va a hacer en el país. Es un electrolizador grande y entonces tenemos litio, tenemos hidrógeno y tenemos obviamente oil and gas y sustentabilidad. Nos pusimos las pilas. Sí, sí. Volviendo al tema de los trabajadores de YPF, vos tenés todo un trabajo de investigación que tiene que ver con la masculinidad. Me pareció re original ese trabajo, ¿no? La masculinidad y cómo opera esa masculinidad dentro del laburante petrolero. Contanos un poco. Bueno, YPF también, además de ser un proyecto de desarrollo, también delimitó muy fuertemente qué pretendía de sus trabajadores y qué pretendía de las mujeres esposas de esos trabajadores, es decir, la familia YPFiana. Hernán, porque la industria petrolera en todo el mundo era muy masculinizada, ¿no? Claro. Cuando hablamos de trabajadores, en la enorme mayoría, por lo menos hasta ahora, no sé si está cambiando, trabajadores hombres. Sí, en gran medida son trabajadores hombres. De hecho, YPF tenía todo un sistema de, podríamos decir, de símbolos, de rituales, para delimitar qué era el imperativo de la masculinidad y el imperativo de la feminidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en Caleta Olivia el monumento más grande en la Patagonia Argentina, que es el Gorosito, que es un monumento de unos 30, 40 metros de alto, de acero y de concreto, que si uno lo ve es un trabajador petrolero en boca de pozo, con una actitud de fortaleza, Mirá. el torso desnudo, Claro. ¿no? Una mirada bien firme y que de alguna manera delimita cómo debían comportarse los varones en el ámbito del trabajo, que es fuertes, resistentes, varoniles, viriles, etcétera. E inversamente, YPF también construía la idea de cómo debían ser las mujeres de estos trabajadores. Y para ello tenía un ritual muy popular, muy popular, que es la elección todos los 13 de diciembre, el día que se descubrió el petróleo, la elección de las reinas y las princesas, que está muy investigado ¿La esto. reina del petróleo? La reina del petróleo y las princesas del petróleo. ¿en Está muy serio? investigado, sobre todo en investigadores y investigadoras de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Claro. Que ¿Hasta cuándo fue eso? esto fue hasta la privatización, Ajá. después se volvió a retomar, pero lo interesante es ver cómo Se está deconstruyendo, se me sabe imagino. claramente, se está desconstruyendo, pero en la época estatal YPF lo interesante es que las reinas y las princesas debían ser blancas, suaves, dulces, virginales, es decir, Tremendo. cómo debían ser las mujeres y cómo debían ser los varones. Digo, esa dicotomía entre la feminidad y la masculinidad que YPF en la época estatal dinamizó a través de todo un sistema de rituales, de monumentos. Claro. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en el kilómetro 3, donde estuvo YPF, el monumento a los caídos, que es a los trabajadores caídos en cumplimiento del deber. Claro. Es decir, volviendo un poco a lo que decía Sergio al comienzo, que YPF fue fundada en cierta forma por sectores del ejército nacionalista, industrialistas y estatistas. Trabajar en YPF significaba trabajar para el engrandecimiento de la nación. Claro. Es decir, Y algo si- todavía hay de eso. Muchos trabajadores de YPF están muy orgullosos, ¿no? algo hay de eso. La privatización en los 90 rompió mucho de eso, pero también hay que decir, la privatización en los 90, que podríamos profundizar en ello, qué pasó allí, pero también la recuperación de 2012, que de alguna manera le puso punto final a 15 años de inercia respecto de lo que fue la política YPF. Cuando se nacionaliza YPF en el 2012, fue un punto muy importante de quiebre de 15, 20 años de inercia desde que fue la privatización en la década del 90 y sobre todo de aquel privatizador que fue José Estensoro, que fue el que en gran medida desguazó la empresa, expulsó y desvinculó y persiguió trabajadores, ¿no? Y la familia YPFiana. Yo justo di capacitaciones y cursos para mucha gente de YPF. Noto lo que decían recién, que sigue habiendo, ¿no? Un sentido de pertenencia muy grande. Absolutamente. Eso es- Mira, de pertenencia a YPF y de compromiso nacional. Es decir, el otro día estaba con una reunión con gente cuyo trabajo es tomar las que se llaman cigüeñas, viste que, Sí. que bueno, en la jerga petrolera es A y B, aparato individual de bombeo. Es tomar las cigüeñas que vienen de China o de donde sea, ponerlas a y producir petróleo. Y nosotros estábamos proponiendo algo que les va a costar esfuerzo, que les va a disminuir la producción, y al disminuir la producción ellos se ven peor, que es empecemos a desarrollar AIBs nacionales. Es decir, hagamos sustitución de importaciones con los AIB.
Y claro, le tenés que ir a hablar a la persona de producción, porque cuando vos le pongas una IB nacional que se hace por primera vez, hay una curva de aprendizaje que la tiene que recorrer, y eso va a significar que va a trabajar en condiciones menos cómodas que las que trabajaba con el AIB importado. Claro. Y sin embargo lo toman porque el tema es, el país necesita realmente que produzcamos AIB y no hay motivo para no hacerlo. Entonces a mí la identificación de los empleados, los IPFianos, con YPF es enorme, pero también con el país. Claro, Hernán, en ese sentido me imagino que el momento de la privatización habrá sido un durísimo golpe, no solo en lo personal, sino justamente en la misión que se sentía que se estaba cumpliendo. ¿Qué pasó? En el momento de la privatización, bueno, hay que decir que en los 90 se privatiza la empresa, pero ya con el terrorismo de Estado se fue desguazando la empresa, ¿no? Sucedieron despidos de trabajadores y lo que se llamó aquellas privatizaciones periféricas, es decir, privatizaciones de cadena de producción de YPF, que eran las más rentables y las que tenían mayor infraestructura, se fueron privatizando para empresas de capital privado. En los 90 empieza la privatización más fuerte y final de YPF, y sobre todo el interventor de YPF fue José Estensoro, que fue que elaboró un plan de transformación global, se llamó, para la empresa, que fue en primer lugar ir privatizando cadenas de producción de la empresa y sobre todo lanzó una persecución sobre los trabajadores muy feroz, que llevó, por ejemplo, en el 83, la empresa, o en el 90 podemos decir, la empresa tenía unos 37.000 trabajadores y ya para el 94 tenía 5.000 trabajadores propios. Es decir, con los retiros voluntarios, eufemísticamente denominados voluntarios, que de voluntarios no tenía nada, todo lo contrario, se firmaban retiros bajo presión, persecución y rumores. Lo que llamamos los emprendimientos productivos, es decir, la empresa le decía a los trabajadores, bueno, júntense, armen un emprendimiento productivo, les vendían las herramientas viejas de YPF, durante 1 año, 2 años iban a hacer las labores que antes hacían como trabajadores, pero ahora como empresa. Mirá. Y después iban a tener que competir con las grandes transnacionales que entraban en las licitaciones. ¿Y ¿no? algo de eso funcionó? No, la gran mayoría de los emprendimientos productivos quedaron en el camino. Las capacitaciones, esto quiere decir que se le decía a los trabajadores, bueno, vamos a capacitarlo en distintas temáticas. ¿Qué quieren estudiar? Inglés, computación, estudien lo que ustedes quieran, los capacitamos y después van a ir a un mercado de trabajo con 20-30% de desocupación en la Argentina en los 90. Claro. Y por último, también hay que decir que, por ejemplo, en la refinería de La Plata, en el 91, en septiembre del 91, hubo una gran huelga, muy fuerte, una de las últimas huelgas de trabajadores de YPF, por un conflicto supuestamente que se estaba dando en Vespucio, en Salta. Se genera una gran huelga y al día siguiente, lo que los trabajadores llaman la gran echada, la huelga de la traición, al día siguiente estaba en la puerta de la refinería de La Plata, la prefectura, delimitando, bueno, quién entraba y quién no entraba a su puesto de trabajo. Es decir, se llevó adelante una persecución de trabajadores muy brutal, muy feroz, y después fue la estigmatización social que eso generó. Porque, por ejemplo, trabajadores de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, que se le da el retiro voluntario, ¿no? Con esa plata, no sé, compraban un taxi. En Caleta Olivia florecían los taxis al rolete en un contexto que no podía ser absorbida, claro, esa oferta por una demanda que no existía, y cuando los trabajadores fracasaban, bueno, la transferencia de responsabilidad, bueno, fue tu culpa que no supiste cómo invertir, fue tu culpa que no supiste qué hacer con ese dinero, ¿no? Claro. Estamos hablando de trabajadores que nacieron en el hospital de YPF, estudiaron en las escuelas de YPF, su papá, su abuelo trabajaban en YPF, toda su vida está estructurada en relación a ser trabajadores de YPF. Claro. Y de la noche a la mañana tenían que convertirse en empresarios, en cuentapropistas, en lo que sea, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó en la Argentina de la década del 90, hasta que en el 99 compra Repsol, y bueno, allí se abre otra etapa de una empresa transnacional que empieza a timonear los destinos de la empresa, podríamos decir, más importante de la historia argentina y de la Argentina en términos actuales también, ¿no? La empresa más grande que hay en la Argentina como empresa productiva. Y aparte, una de las empresas, la primera empresa en América Latina de carácter estatal. ¿Podrías explicarle a alguien que está mirando y que por ahí está mirando distraídamente, por qué es tan importante tener una petrolera nacional? Mira, tener una petrolera nacional es importante por 2 motivos que se complementan. El primer motivo es, obviamente, el tener la posibilidad de tener
obviamente para un país que tiene petróleo, ¿no? De tener petróleo y gas en las cantidades y en el momento que vos necesites, que en este momento es fundamental. Es decir, en este momento estamos importando gas simplemente porque no está terminada, porque durante el gobierno de Mauricio Macri se esperó, se lo ninguneó, pero el gasoducto que tiene que venir de Vaca Muerta hasta acá no está todavía terminado, se va a terminar pero el año que viene en algún momento. Es decir, si hoy tuviésemos ese gasoducto, que es una obra que se postergó porque sí, porque no se quería hacer, si hoy tuviésemos ese gasoducto no tendríamos el enorme peso que sobre el presupuesto nacional tiene la importación de gas, la importación de gas natural licuado. Entonces, el poder disponer, el tener autosuficiencia energética, poder disponer de petróleo y gas, es uno de los temas fundamentales. Pero hay un segundo tema, es la atracción que una petrolera nacional ejerce sobre la industria argentina. Es decir, en la medida que nosotros sepamos y nos animemos a avanzar sobre la sustitución de importaciones, tanto en servicios como en equipos, tanto en servicios como en insumos, esto tracciona a la industria. Es decir, los países tienen esos tractores de la industria, los países que se han desarrollado, y en la Argentina uno de los grandes tractores, o el más grande, es YPF. YPF alimenta una serie de industrias y a su vez está beneficiada por esa serie de industrias. Es decir, es una relación en la que todos ganan. Gana YPF y gana la industria. Nosotros en ITEC hemos desarrollado, nosotros no fabricamos equipos ni fabricamos insumos, pero hemos desarrollado los que llamamos socios tecnológicos. Esos socios tecnológicos normalmente son pymes que trabajan transformando en productos que compra YPF los desarrollos que hace ITEC. En ese sentido hay muchas pymes que surgen, que eran pymes pequeñas, pero que se animaron, que se metieron en el tema, que se animaron a invertir y que hoy están transformándose en pymes más grandes, ¿no? Cada vez menos pyme y más mediana empresa. Claro, se forma todo un ecosistema. Y la investigación también se retroalimenta todo. Nosotros nos apoyamos en la ciencia, pero no hacemos ciencia pura. Es decir, nosotros terminamos con desarrollos tecnológicos. Los desarrollos tecnológicos tienen que ser implementados, ya sean servicios o ya sean equipos. Te doy un ejemplo. Nosotros hemos desarrollado, junto con pymes, el que probablemente sea el simulador más importante de fracking. Es decir, un programa de computación que, resolviendo ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, simula la propagación de las fracturas en el medio rocoso. Eso YPF lo incorporó a lo que se llama su flujo de trabajo y es un desarrollo argentino, que en algún momento podrá ser exportado, ya sea vendiendo el software o ya sea prestando servicios a otras petroleras. Excelente. Sí. Eduardo, Hernán, la verdad, un lujo, ¿no? Sergio, aprendimos un montonazo. Muchísimas gracias, la verdad que un lujo enorme. Me encantó las dos miradas diferentes pero complementarias de la historia de YPF, la importancia actual. Así que muchísimas gracias de verdad. No, gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan, Sergio se queda, vos te quedás, Sergio, y se queda y va a hacer algo que me parece que está buenísimo, que es que nos va a mostrar y analizar diversas publicidades de YPF a lo largo de la historia. Está buenísimo, justamente acaba de ganar una publicidad de YPF, el Martín Fierro, a la mejor publicidad este último año, así que históricamente es un tema súper interesante. No se vayan, enseguida volvemos. La liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Seguimos con este especial de YPF que cumple 100 años. Sergio nos preparó publicidades emblemáticas de YPF. Por favor, me muero de intriga, Sergio. Seamos justos, también la producción estuvo en esta búsqueda. La producción por está supuesto. todo. Y vamos a ver cómo las publicidades siempre van para ese lado de lo nacional, lo patriota. Veamos. YPF extrae
el 99% de nuestro petróleo. Lo refina en la destilería más grande de Sudamérica. Llega con sus productos a todo el país y reinvierte sus ganancias en obras. Para que esto sea posible, usted debe cerrar el círculo aquí. Cargue YPF siempre. 1972. Hermoso. Gacho Fontana. Sí, Ah, La argentinidad. YPF como parte de la argentinidad. Claro. Y de paso vemos cómo eran los surtidores, ¿no? Sí, sí. Espectacular. Y el logo, la verdad que está muy bueno. Claro, cierra el Cierra el círculo, círculo. cargue acá. ¿Por qué? Porque están las otras, estaban Claro. las extranjeras. te iba a decir cargue eso. acá. Se veía Entonces, ya que había competencia. Y qué bueno los autos que pasaban, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, los modelos de esos autos. Los modelos, espectacular. ¿La próxima? Siguiente. Vamos. Sin un lubricante que las comprenda, las piezas de un motor altamente comprimido se desgastan trabajando y se producen fricciones entre ellas. Hacía falta un lubricante que tuviera modificador de fricción. Ultramóvil YPF, el primer lubricante SE con modificador de fricción. Ultramóvil SEMF, el trago que también ahorra combustible y que YPF creó para que todo vaya mejor en su motor. Ah, esto es increíble, es un delirio, está buenísimo. La palabra es flashera. Flashera. Modificador psicodélica. de fricción. Porque esto que abre la etapa en la que no solamente te vendemos el combustible, sino los productos. Claro. Que empieza a haber, ¿no? Un montón de productos alrededor de lo que es el Claro. cuidado del motor. Y hablando del rol de la mujer, qué interesante, ¿no? Como era la que traía el trago, increíble. Claro. Como si fuera natural todo eso. Pero bueno, Pero muy suena bien. claramente a una época post-psicodelia, ¿no? Es Sí. como- Tiene algo de eso. Por eso decía Sí. flashero. Sí. Sí. La siguiente. YPF es energía. Polenta. Es energía pura. Es pura polenta. Clemente, hablemos en serio. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y ser líder, hay que tener Energía. YPF es energía. YPF es del país. YPF es buen servicio. YPF es del país. YPF es buen producto. YPF es del país. YPF es buen servicio. YPF es del país. Es bueno porque es nuestro y es lo mejor del país. YPF es buen producto. YPF es del país. Compre YPF por argentino, por calidad. Y por polenta. Son 3 razones. Y pesan fuerte. YPF es el país. YPF es el país. Así es como se vendió siempre. Y aparte, esta publicidad tiene mucho gancho. Esa musiquita. Muy La buena. pongo de vuelta y se la quedan cantando Sí, todo el yo día. ya- Estaba yo ya pensando tengo eso, el ya la estaba Y que repitiendo. Clemente, un personaje también emblemático de Argentina. Clemente que tomó voz, ¿no? Porque durante años fue la historieta que uno leía. Ah, claro, Pero con claro. el tema del mundial, Claro. porque después en un momento YPF estuvo muy vinculado a el apoyo a la selección. ¿De qué años etcétera. está? Esta de los 80, Claro. fines. Claro. Sí, yo Este, de esta creo que tengo como un vago recuerdo. O sea, yo había nacido. Cacho Fontana, que era la imagen, pero acá incorporamos la cosa más popular. Es polenta, es energía, es polenta, Claro. es el país. Y siempre propagandas largas también, ¿no? Mostrando que siempre YPF invirtió mucho también en la publicidad, ¿no? Exacto. Porque, Sí. bueno, siempre estuvo la competencia, ¿no? Claro. La próxima. La próxima. Che, pibe, ¿conocés la historia de esa letra? No, ¿qué historia? La posta, la que conocemos todos los que trabajamos acá. ¿Al Chueco lo tenés? Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo, querido. Un fenómeno. ¿Qué me habla
Háblate el alemán este, por favor. Talento tenía Chueco. Y además tenía un gran secreto. El inglés Colin estuvo cerca averiguando. Congratulations. What is this? Esto. Yes. Ya pasó Fangio. Hace muchos años desarrollamos la mejor nafta para Fangio. Hoy hemos desarrollado las mejores naftas para todos los argentinos. Nuevas naftas Fangio 21, con la tecnología Repsol YPF, las que te dan más performance sin dañar el medio ambiente. Fangio 21, las mejores naftas, solo en YPF. Muy bueno. Ya pasó Fangio. Ya pasó Fangio. 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Y seguimos con esto, ¿no? La raíz nacional y popular, porque no se busca cualquier cosa, se busca un tipo tan popular. Nosotros somos los que le pusimos la nafta Fangio. Ese sería un poco... Yo me acabo de enterar, no sabía. Pero bueno, siempre, ¿no? Siempre YPF es el país, cosa que aprovecharon también los que privatizaron. Sí, pero porque esta dice Repsol YPF. Exactamente. O sea que es de esa época, ¿no? Es una empresa española diciendo YPF es el país. ¿Pero sí. ¿Cuál país? Bueno, es la Argentina, es la argentinidad. Sigamos por esa línea. Y Argentina va con Favaloro en el medio, tirado un poco a la izquierda. Borges para escribir la historia. Boca y Guerra de 10, los que te bailan. Quinquela Martín para pintarles la cara. Y de carrilero Fangio y Froilán González por el ida y vuelta. Sobre la derecha César Peli construyendo paredes. Y para pensar Mafalda. Abajo los excombatientes para morder en todas partes. Y de últimos los que tiraban aceite hirviendo en las invasiones inglesas. Cosa que no nos entren por ningún lado. O sea, 2 líneas de 4, un 2x4 bien a lo Piazzolla. En el banco de suplentes Cabral, que entra y te salva. Y arriba Francisco, a este le tengo una fe bárbara. Dirige técnicamente el general Don José de San Martín. Y en la tribuna los cantitos de María Elena Walsh y las voces de Atahualpa y la Negra Sosa bajo la batuta de Barenboim. Y por supuesto, el aguante de toda nuestra gente. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. Muy buena, también faltan mujeres, ¿sí? Hay muchas mujeres que hicieron grandes cosas también. Pero acá apuntaron a los íconos, ¿no? Nadie de los que fue nombrado acá deja de ser un ícono de la nacionalidad argentina. San Martín, el deporte, la literatura, siempre YPF fue sinónimo de argentinidad, acá incluso historia argentina, ídolos populares, esa es la línea. Sí, a mí me llamó la atención un poco también lo que se nota todavía, lo que falta para avanzar con el tema de que se nombran solamente 2 cantantes, y Mafalda es un dibujito. Sí, pero también me llamó la atención que incorpora a personajes de todo el arco político. En ese sentido muestra una apertura grande, ¿no? Eso está interesante. Y no solo ya el fútbol, ¿no? Se va un poco más a otros sectores también. Claro, en un momento que dice Borges por la izquierda, uno dice, mira, nunca lo había visto jugando por ese lateral. Pero muy interesante hacer todo este recorrido histórico de las publicidades de YPF, porque en ese sentido no se corrió de la línea, incluso privatizada. Veamos cómo siguen de acá en adelante, ¿no? Quizás en unos años vemos las publicidades de YPF y nos traen sorpresas. Con el tema ecológico, con el tema renovables. Claro, eso con la cuestión de género mucho más ayornada. Sí, que no estuvo presente en las que vimos. Que evidentemente, como hay investigación, también se avanza en esos sentidos. Sí, seguro que sí. Esto fue, amigos. Sergio, un lujo, súper interesante el programa de hoy. Aprendí muchísimo, súper necesario. La verdad que fue un gran homenaje a esos 100 años de historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sergio, por atenderme así. Y nosotros cada tanto seguiremos haciendo estos programas especiales con una temática. Valía la pena, 100 años, un siglo, no es poca cosa para YPF, así que... No se cumplen todos los días. No se cumplen todos los días, valió la pena. Y seguiremos de acá en adelante, como siempre, a veces con especiales, a veces no, pero siempre con mucha ciencia, mucho conocimiento, y si mucha les tecnología. interesa algún tema en especial, nos pueden avisar en nuestras redes sociales qué tema les gustaría que tratemos en profundidad. Nos escriben en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya saben dónde encontrarnos. Somos la Liga de la Ciencia y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo.
Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.